Listo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, Yadira. Y por supuesto, bienvenidos mis estimados inversionistas. Estamos de regreso. Nos ausentamos por un par de meses por diferentes actividades. Pero bueno, hoy estamos de regreso. Yadira, bienvenida. Es un gusto tenerte por aquí, que hayas accedido a estar con nosotros, a participar en este proyecto a un joven, pero que estamos seguros va a llegar a diferentes personas, que seguramente y esperamos haya muchas preguntas Sí, y que, bueno, bienvenida nuevamente. Así que eh, antes de presentarte, o bueno, mejor dicho, de hacer la típica presentación y demás situaciones, mejor te cedo la palabra a ti, Yadira. Dinos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿De qué va lo que haces? Cuéntanos. ¿Y por qué lo haces, por ok, supuesto? ok. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Buenas tardes. Y pues bueno, me presento, soy Yadira Briones. Eh, es un gusto estar en este momento. Soy terapeuta respiratorio del área de la salud y estoy titulada y tengo cédula profesional. Actualmente me dedico a la terapia respiratoria y es muy curioso porque, de hecho, si le dices a alguien que eres terapeuta respiratorio, casi no te ubican. Todo resurge porque te ubican después de la pandemia, ¿sabes? No sé si recuerdas. Pues sí, ¿quién no recuerda esos Sí, bellos años, ¿no? Esos sí, bellos meses? sí. Entonces salimos un poquito más a flote de ahí, pero en realidad terapeutas respiratorios somos desde hace mucho tiempo. Yo soy generación 2013-2017. Me titulé como a los 18 años y a partir de ahí me dedico a esto. Pero en la pandemia, a raíz de la pandemia, fue que salió un poquito más esto de ser terapeuta respiratorio y nos conocen un poquito más. Actualmente yo estoy laborando en el ISSSTE y también en algo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No sé si lo ubicas, ahí en Calzada de Tlalpan, son hospitales, ¿no? Claro, claro, Okay. claro. Entonces, pues yo básicamente me he dedicado toda mi vida a esto, desde los 18 años hasta actualmente tengo 26, voy a cumplir 27, ya en unos días. Felicidades, Ay, es grato gracias. saberlo. Gracias. Entonces, solo me he dedicado a esto. Y la verdad es que es una carrera muy, muy padre, muy, muy bella y de hecho me ha dado todo lo que tengo hasta ahora. Y no es tan demandada, yo considero. Eh, pero desde los 18 años, ¿qué es lo Sí. que te llama de esto? Porque justamente dices, bueno, terapia respiratoria, terapeuta de Ujú, respiratoria, y dices, bueno, a ver, ¿de qué va? ¿Qué es lo que te llama? Porque exacto. cuando se dice, o sea, uno entiende cierta complejidad, Ujú, pero a la vez no sabe lo que conlleva, lo complejo que puede ser, exacto. y qué es lo que te atrae de ello también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate que es muy curioso porque yo iba por enfermería desde la preparatoria, nivel medio superior, yo iba por enfermería. Pero por azares del destino fui a dar a algo que se llama el CONALEP Coyoacán y ahí tenía la carrera de terapia respiratoria. Entonces me dicen, oye, ya no hay para enfermería, ¿te quedas ahí o en optometría? Y sinceramente yo optometría no quería. Entonces dije, bueno, terapia respiratoria. Pero yo tampoco sabía de qué iba, créeme, yo iba con los ojos cerrados. Yo dije, pues, a ver qué sale, ¿no? Algo de la respiración debe de ser, seguramente. Sí, Y el primer año, que fue como el tronco común, ahí fue donde tuve contacto con los profesores que imparten esta carrera. Y yo recuerdo muy bien que te hablan de fisiología del sistema respiratorio, pero te abordan algo muy curioso que pues se escucha a grandes rasgos, los alvéolos. Y yo me acuerdo que yo ese día llegué a mi casa con, no sé, 16, 17 años y diciéndole a mi mamá, oye, ¿qué crees? Aprendí algo, los alvéolos en el pulmón, ¿sabes? A partir de ahí dije, quiero ver más de los pulmones. sí. O sea, dije, creo que va algo de los pulmones, ¿no? Entonces llegó el primer año y me dicen, ¿te quieres cambiar? Y dije, no, aquí me quiero quedar. Y vaya decisión que tomé, fue muy buena. Empecé a pasar a lo largo de los años la carrera y me fui empapando de cosas, que un terapeuta respiratorio es muy diferente a enfermero y muy diferente a un médico, claro está, pero nuestras funciones van totalmente ligadas a la salud respiratoria de los pacientes, únicamente problemas respiratorios. Entonces yo me voy enriqueciendo de esto
pero justamente en mis años de experiencia y demás, practicante, yo me voy dando cuenta que nuestras funciones se limitan solo a la función pulmonar. Un paciente con asma, un paciente con EPOC, ¿no? No sé si has escuchado cuando los intuban. Entonces, nosotros asistimos esa parte y me voy dando cuenta que el terapeuta respiratorio es importante porque nosotros manejamos la parte de ventilación mecánica, todo lo del ventilador, todo lo que tenga que ver con el ventilador. Entonces es como súper importante porque si no te funciona el ventilador, el paciente, mientras lo están reanimando, tú estás ahí peleándote con el ventilador para que cicle, para que tenga los parámetros, para que etc, etc. Y tienes a todo el mundo encima, tanto enfermería haciendo sus grandes labores, preparando medicamentos y demás, los médicos asistiendo, pero tú como terapeuta tienes la función total de suplir la función ventilatoria del paciente. Es ahí cuando me doy cuenta de la importancia y definitivamente decido quedarme ahí, que sí, cualquiera diría, pues solo es la pulmonar, sí, pero tenemos una parte fundamental ahí, muy importante, como todo el equipo, pero incluso terapia respiratoria tiene un mayor impacto en esa cuestión, ¿sabes? Y fue ahí que decido quedarme y hasta la hora me llena mucho y me ha ayudado mucho a crecer esta carrera, incluso siendo únicamente terapeuta respiratorio. De ahí nace. Claro, pero eh, me imagino que también debió de ser complejo hasta cierto punto, porque dices, bueno, está toda esta situación, la enfermería, las enfermeras, el enfermero, los Ujú, médicos, ujú, ujú. te quedas ahí como de cierto modo en medio, Sí. maniobrando tanto Ujú, la situación mecánica como el cuerpo. exacto. Y que justamente ahí está la situación vida-muerte, ¿no? Un Ujú. pasaje, una línea. Una línea muy delgada. eh, ¿Cómo lidiar con esa presión? Porque Sí. me imagino que al inicio fue como de, Sí, exacto. Eso yo creo que me di cuenta en mis primeras experiencias hospitalarias, me di cuenta que más que nada para aguantar como el estrés y la tensión en un ambiente hospitalario de ese modo, sí hay que tener como una imparcialidad de emociones, ¿sabes? A lo largo de la carrera voy aprendiendo, voy enriqueciéndome, pero me doy cuenta de que no es chiste cuando decimos que nos hacemos como un poquito fríos, duros en el proceso y el hecho de estar tan relacionado directamente con la vida y la muerte de un paciente, los últimos momentos de uno, la evolución o el descenso de cierta patología, te hace como decir, o sea, verlo ya de una forma muy, no sé, ya no tan sentimental, ya es más profesional. Dices, si en esta ocasión me puse un poquito tensa, en la siguiente seguramente lo voy a mejorar. Entonces, como el carácter de uno y decir, en esta ocasión tal vez, porque sí, temblé un poquito, ¿no? Al armar el ventilador o al aspirar o al pasarles el equipo, pero a la siguiente ya no. Entonces te vas haciendo y te vas haciendo y al menos yo en lo personal sentí que tuve que forjar este carácter sí o sí si quería permanecer ahí porque la gente ahí es muy directa y no te pide las cosas como muy bonito, o sea, urge, muévete, pásame esto, ponme el ventilador, o sea, si estás nerviosa, háblale a alguien más, pero el carácter ahí sí impone mucho. Entonces, por supervivencia, creo, tienes que sí o sí forjarte si quieres estar ahí. sí, sí, y más como lo que se sabe de los doctores con Los doctores, sí. los residentes y no Uy, nada más sí. los residentes, con el equipo de trabajo, ¿no? Esta situación tan estresante por la que Sí. pasa todo el equipo y que, vaya, el que es el acompañante del paciente, el familiar, Ah, sí. presionado, preocupado por la salud de su familiar, pero desconociendo toda la labor que hay ahí dentro, ¿no? Todo ese esfuerzo que se Sí. hace. Y me imagino que en el dichoso 2020, Ujú. ese año de pandemia, debió ser todavía más estresante por todo lo que se vivió referente al COVID. Sí. Entonces, me Sí, imagino que fíjate. ahí tienes este carácter. Uy, más, ahí fuimos la primera línea en atención, o sea, era el paciente llegaba con síntomas respiratorios, ahí sí decían, ah, a inhalo, a terapeuta respiratorio, él sabe. Entonces, fuimos la primera línea de contacto, obviamente aunado al médico, el médico diagnosticaba, pero ante esta situación en donde no sabías qué estaba atacando y por qué el paciente le costaba respirar, luego, inhaloterapia era como el primer elemento ahí de ponle nebulizaciones, hazle una espirometría o tráete tal equipo, o sea, inhaloterapia estuvo, terapia respiratoria estuvo en primer contacto
sin saber a qué nos enfrentábamos, sin protocolos, sin equipo. Muchos colegas y desafortunadamente varios de mis compañeros estuvieron en contacto, se contagiaron, tuve muchísimos compañeros que fallecieron en base a eso y es muy triste porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y ahí es cuando la gente empieza a conocer un poquito más del terapeuta respiratorio. Y nosotros con miedo o sin miedo, como tú quieras, pero con equipo o sin equipo, teníamos que enfrentarnos a la situación y era cuando el pico flujo de contagio estaba altísimo y no teníamos ni idea de qué hacer. Entonces, en esos momentos yo creo que muchos de nosotros o nos hicimos o tuvimos que, por el trabajo, claro está, algunos tuvieron la oportunidad de irse de descanso, me parece como de resguardo. Algunos compañeros que, no sé, ya tenían sus años y tuvieron la oportunidad de irse, pero me considero dentro de los que íbamos saliendo jóvenes, nos tocó estar ahí. Y pues ni modo, o sea, a enfrentarnos me tocó que nos teníamos que bañar, literal, en el hospital privado, nos daban un cubículo a todo personal médico, enfermería y terapeuta, y eran habitaciones de hospitales privados, entonces te daban la oportunidad de meterte a bañar porque no sabíamos cómo el virus todavía quedaba, ¿sabes? Era cuando existía el miedo de que si se me rompía el guante, ya, era paranoia total. O si se me caían los goles, paranoia total. O sea, no sabíamos hacia dónde llegaba el virus. Entonces fue una etapa muy difícil y muy fuerte para nosotros, pero creo que pudimos sobresalir de alguna forma, sin embargo, sí fue muy complicada. Claro. Sí. Y, por ejemplo, eh, platícanos más a profundidad, porque nuevamente lo mencionas y lo retomo, ¿no? No se sabe mucho del terapeuta respiratorio. Ok. Nosotros, Entonces, sí, perdona. no, Mm, adelante. Nosotros vemos pacientes con afecciones pulmonares, pero desde algo muy sencillo como ponerle oxígeno con puntitas nasales, asistimos a los signos vitales y el paciente que tiene patología respiratoria, nosotros somos los encargados de proporcionarle el tratamiento, las muy reconocidas nebulizaciones con diferentes medicamentos, los diferentes tiempos y los diferentes equipos. Súmale que si es un paciente que necesita fisioterapia o rehabilitación pulmonar, nosotros somos los encargados de darles el seguimiento, el programa, los ejercicios respiratorios a un paciente que tenga afección pulmonar, ya sea asma, EPOC, tuberculosis, neumonías, que son muy frecuentes las neumonías, alguna crisis asmática, mil y un patologías del sistema respiratorio, neumonía intersticial difusa, patrones obstructivos, y todo esto lo hacemos, debo mencionar, bajo indicación médica. No podemos hacer como tal nosotros un procedimiento si no tenemos la indicación médica. Estamos como separados de enfermería porque sí manejamos medicamentos, pero únicamente vía inhalada. No nos metemos con medicamentos como con un amplio aspecto de enfermería, ni nosotros podemos como tal prescribir. Nosotros no tenemos como tal, tenemos la cédula profesional, pero tenemos que seguir la indicación médica, sí o sí. También, aparte de eso, es lo más tranquilo, un paciente que llegue pues tal vez saturando un poquito bajo, con oxigenación baja, nosotros interferimos en esa parte. Ya un paciente hospitalizado, enfermería se encarga de hacer sus labores, sus mil y un tareas que tienen que hacer, de médicos igual, sus indicaciones, pero nosotros en el área hospitalaria llegamos y ponemos el tratamiento nebulizado, ponemos el oxígeno hospitalizado, damos un seguimiento de dispositivos inhalados dentro de la hospitalización, pero digamos que si el paciente se pone más crítico, ahí nosotros entramos con una serie de equipos que solo nosotros tenemos acceso y solo nosotros sabemos cómo adaptar y demás porque nosotros tenemos los insumos. Entonces a nosotros nos toca llevar mil y un equipos para que el paciente oxigene más alto. Y esto implica puntas de alto flujo, torres con mascarilla Venturi o bien nebulizadores térmicos continuos. Ya cuando te hablo de los ventiladores, también nosotros tenemos totalmente el privilegio de tomar el ventilador solo porque a nosotros nos compete en nuestra área. Los ventiladores no pueden estar en otras áreas que no sea terapia respiratoria. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tomarlos y armarlos y ponerlos. Entonces, de hecho, ahí viene una disputa porque siempre que ocupan algo así, pues como generalmente nuestro servicio está muy lejos, están inhaloterapia, inhaloterapia, y nos tardamos un poquito porque siempre nuestro servicio está hasta el fondo del hospital, o bien tenemos que ir cargando unas maquinotas que es del ventilador. Y ahí vas, y si mides unos 50, la tienes más de perder, ¿sabes? Entonces ahí vas con tu ventilador.
Pero sí, básicamente es eso. También podemos aspirar secreciones en el paciente intubado en algunos hospitales, darle fisioterapia a este paciente intubado y hacer que vaya progresando para que después le quiten el tubo endotraqueal y pueda irse de alta. Entonces, trabajamos en conjunto a enfermería y a médicos, pero sí únicamente en la parte respiratoria y el paciente crítico o no crítico. Claro. Y qué buen dato nos acabas de dar, ¿eh? Porque cuando nos dices, no cualquiera puede hacer la terapia respiratoria, ni manipular los aparatos, ni mucho menos Sí, como recetarte algún medicamento, ¿no? Porque no debe de faltar el que diga, pues no pasa nada, te receto esto, yo te lo puedo hacer ándale, fuera no, del espacio hospitalario. hospitalario. Y ya escucharon, inversionistas, ¿no? También si ustedes se encuentran en una situación de este estilo, un familiar, tener presente esto, porque siempre, siempre llega aquel que dice, bueno, yo lo puedo hacer, solo dame un poco de dinero, págame Ajá, y sí. resuelto el asunto, ¿no? Sí, 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 exacto. Es importante lo que mencionas porque evidentemente, exactamente, nosotros igual como todas las carreras profesionales, pues tenemos una formación. Entonces, sí es cumplir con todos estos módulos para que entonces como tu terapeuta sepas no solo llegar y poner el ventilador e irte, o sea, sepas interpretar, sepas decirle quizá al médico, oiga, mire, lo dejo así, o podría ser que le podemos mover aquí, ¿no? O tal vez el paciente podría mejorar si le subimos un poquito, no sé, el PIB o la presión soporte, no sé, X situación médica, pero sí es muy importante recalcar esa parte. Como todas las profesiones, hay que aprobar todos estos módulos y hay que meterle estudio. O sea, hay que saber, es bien fácil llegar y nebulizar, cualquiera lo podría hacer, claro está, pero a ver, explícame el cómo funciona, cómo va a llegar a la vía aérea del paciente, por qué eso y por qué no otra cosa. Así como todas las profesiones, yo creo que igual terapia respiratoria, respetarla por el aprendizaje que lleva el terapeuta, ¿sabes? Claro, sí, vaya, importante lo que nos dices. Ahora, por cierto, me estás mencionarles que Yadira, quien está aquí con nosotros, pues hace poco tuvo la oportunidad, le invitaron a dar una plática, eh, no recuerdo bien, pero que estabas nerviosa y Sí, que preparaste mucho esta plática. sí. Eh, Pero bueno, esto ya es curiosidad, mira, compártenos de qué fue, porque qué interesante que te hayan invitado y justamente por cómo tienes bien estructurado cómo tiene que hacerse el procedimiento. Sí, sí, sí. Pues mira, eso igual iba a mencionar. Uno como terapeuta respiratorio tiene mucho campo de aprendizaje y de laboral, ¿sabes? Tanto te puedes meter ya al hospital de fijo y que te den tu base y padrísimo, te quedas toda tu vida, pero va más allá de eso, o sea, también el terapeuta puede trabajar en empresas y trabajar en home care, que es como la atención domiciliaria. Y también puedes trabajar en la parte de la docencia, ir a dar clases, ponencias, ya sea clases en universidades, etc., pero sí prepararte en la parte del docente. Y justamente a mí me invitan de parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde trabajo, me contactan, porque por ahí tengo algunos videos de terapia respiratoria, entonces han tenido buena respuesta y de ahí me hablaron justamente. De ahí me hablaron y me dijeron, oye, hemos visto tus videos, vamos a dar tal charla en el INER, ¿qué onda? ¿Puedes dar este tema? Y yo dije, ah, perfecto. Entonces, yo desde hace tiempo me estaba gustando mucho esta parte de las pláticas y yo quiero como desarrollar esta parte y me dan esa oportunidad, entonces la tomé y fue ahí cuando me empecé a preparar y salió una y salió otra plática y salió otra plática y ahorita tengo otra para octubre, por cierto, el Día del Terapeuta Respiratorio es el 7 de octubre. Claro, ok. Felicidades. Ay, gracias. Entonces tengo una plática para ese día y una charla y me doy cuenta que también me gusta esto, entonces me doy cuenta que terapia respiratoria también puede entrar a la parte de la docencia y de ahí yo empecé como a escalar un poquito para dar ponencias y pláticas, además personal sanitario, pero principalmente me doy cuenta que también quiero ir un poquito para la parte de la docencia y pues igual, prepararnos con un diplomado, no sé, una licenciatura, porque pues si algo hay que estar seguros es que la persona que esté de ese lado pues tiene las bases y los conocimientos por medio de un documento donde avale, ¿no? Esta preparación académica. Entonces de ahí salieron. Sí, qué bueno que haces esta mención de los documentos, porque Sí. se encuentra ya que hace poco
no recuerdo en qué estado, Puebla me parece, de la abogada, neuróloga, médico, psicóloga, psiquiatra, que tenía Sí. todo eso y todo el daño que hace y la institución donde estaba la cubría, el Estado no hace nada y al final esto demerita cualquier profesión porque le quita esa valía Ujú, y las personas pierden esta confianza sobre los que somos profesionales, que sí pasamos ese rigor, esos exacto. exámenes, esas noches, ese estudio, Ujú, ujú, pierden esa confianza por esta clase de personas. Eh, exactamente. Ujú, Dinos, Yadira, por algún invencionista que se interese por esto que nos has estado mencionando, ¿qué consejo les darías a aquellos que digan, oye, me gusta lo que Yadira está diciendo, me llama la atención, igual y es algo que sí quiero para mí, para mi vida, ejercerlo? ujú, ujú. eh, ¿Qué sería, qué consejo darías? Ok, mi consejo yo creo que es cualquier persona que quiera entrar a este mundo de la terapia respiratoria. Este mundo es muy pequeño, pero a la vez es muy diverso. Mi consejo es, hay que estudiar bastante, hay que leer porque nos vamos a poner o te vas a poner al nivel del médico, neumólogo y al nivel de la licenciada especialista enfermera. Entonces, mi consejo, estudia, estudia mucho, porque por más sencillo que parezca lo que hacemos, tiene su objetivo, o sea, tiene su principio. Mi consejo más grande es de verdad, estudia mucho, lee muchísimo, no solo porque se va bien sencillo, lo demos por hecho. Al contrario, es para que quien vaya a entrar y quien salga de esto igual, pues levante un poquito más el nombre de la terapia respiratoria y nos hagamos valer más por el conocimiento que tenemos, lejos de lo poquito o mucho que lleguemos a hacer que tenga este plus nuestra carrera. Si vamos a entrar, bienvenido, de verdad. Es muy padre, es muy bonito. No es tan larga la carrera hasta eso, como todas las profesiones, entre 3 años y medio, 4, más la licenciatura, bueno, sí es otro rollo, pero es una carrera como todas, realmente en cuestión de tiempo, pues no tan larga, pero sí darle este criterio y este privilegio de que se reconozca por el conocimiento que uno debe adquirir. Entonces, estudia mucho y te va a dejar bastante. Terapia respiratoria no es mal pagada, yo considero, no he tenido mala suerte y como todas las profesiones, tienes que estar ahí, ¿no? Picando, Sí, picando, pero sí, no, no sí, es tan mal pagada. O sea, yo considero que sí, 2, 3 trabajos. Y si te deja, no, broma. sí, 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 sí. No, pero es cierto, porque ya luego muy de moda el TikTok, el influencer, todo lo que quieran hacer y la carrera ya la dejan de lado. Y Sí, el que termina la tristemente. carrera quiere ya inmediatamente empezar a cobrar, no, Sí, ¿no? el gran cheque es como, oye, Sí, espérate. sí, no, espera. Sí, sí, Justo. sí, Eso que mencionas, fíjate que yo estoy en lo de dando charlas y me dicen, oye, ya empieza a cobrar. Yo debo mencionar, ahorita las estoy agarrando como experiencia. Yo creo que como estudiante tienes que tener esta humildad de decir, estoy empezando, ¿no? Ahorita no voy a quererles cobrar 10,000 pesos la charla, o sea, todo eso es en base a la experiencia y la certificación que yo me vaya haciendo y ya de ahí va a ir saliendo. Pero sí, justo eso, o sea, no luego a empezar a acaparar, porque todo te nutre. Entonces, tomar todo lo bueno. Y si te dan un regalito, mira, es suficiente porque te vas dando a conocer, es reconocimiento. Claro que reconocimiento no vas a comer, pero pues tener diferentes alternativas, ¿no? pero la experiencia, ¿no? Sí, Va exacto. dando la ganancia. Ya después le ponen su precio. Claro, claro. Bueno, el tiempo ya ahora sí está por terminarse. Ha sido un gusto tenerte aquí, una gran invitada. Nos Muchas gracias. conocemos ya desde secundaria, o sea, ya Sí, poquito, bastantes años. poquito tiempo, pero grato seguir teniendo este contacto. Y bueno, dinos, ¿con qué te gustaría despedirte de estos inversionistas que están seguramente cuando te escuchen muy atentos a lo que nos has compartido en este tiempo? Pues me puedo quedar, bueno, puedo decirles que de verdad la satisfacción de lograr algo es enorme, sea la carrera que sea, simplemente lucha, hazlo y no dejes de estudiar porque eso te da muchísima fluidez, muchísimo reconocimiento, empoderamiento, pero solo no dejen de lado el estudio, la carrera que sea, de verdad, pero mientras lo hagas con cariño y pasión, te va a salir, que estés muy seguro que eso te va a gustar. Si definitivamente ves que no te gusta, mira, salte de ahí, porque no lo vas a hacer con ganas, ¿sabes?
Lo que sea, Sí, la carrera que elijas, hazla con amor. Eso te va a dejar mucho. por supuesto. ¿Alguna red social donde te puedan seguir? Tú dinos. Sí, mencionaba, hago algunos videos ahí en TikTok, justamente de la terapia respiratoria. Estoy como TTR, terapeuta respiratorio, Yadira Briones, ¿no? Igual ahí sí lo podemos poner. Perfectísimo. Claro, claro. Y Les hacemos llegar. ujú, me parece bien. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias, inversionistas, por escucharnos el día de hoy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Que disfruten este capítulo, ya trataremos de estar más presentes. Igual pueden enviarnos preguntas, no sé, igual te podemos hacer llegar ciertas preguntas, Yadira, y Sí, con gusto la, lo responderé. la invitación está abierta por si quieres regresar al espacio, que me digas, bueno, ahora está este tema y quiero hablarlo de este modo. Eres invitada, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias No, al contrario, y gracias. muchas gracias, inversionistas, por prestarnos su escucha. Los esperamos dentro de 2 semanas en el próximo capítulo y muchas gracias, Yadira. Al Muchas contrario, gracias. gracias. Bye. Bye.